notario único de Armero desde 1970 a 1985. José Luis nos contaba acerca de nacimientos. Nos explica, por favor, José Luis, de los nacimientos que tú viste en tu Bueno, notaría, los registros. Gracias, Francisco. Sí, mi información al respecto es que en ese periodo de tiempo que yo estoy como notario, yo llevaba más o menos una relación, un inventario de los nacimientos que habían acaecido desde el año 70 al 85, hasta ese año, ¿no? Por ahí ese año. Y más o menos eso ascendía a un número de 10.000 nacimientos, ¿sí? Y yo considero pues que si en ese periodo de tiempo hubo 10.000 nacimientos, pues es deducible que el núcleo familiar de cada hijo que nació en esa época, en ese periodo de tiempo, que el núcleo era por lo menos de 4 o 5 personas. Entonces yo estimo que la población no era de 22.000, era de 40 a 50.000 personas o más. Claro, porque el último censo hablaba de 31.000 habitantes, Sí. pero este dato certero que das como notario, pues da para dudar y para poder afirmar entonces Yo por que eso Armero. siempre he dicho que los muertos no fueron 22.000, fueron una cifra mucho más alta, pero Claro, casi el doble. el Estado ponía Sí. 20.000 pesos, 20.000 muertos, porque no le interesaba ponerse a sus espaldas pues tanto muerto. Los canales de televisión sensacionalistas ponen 30.000 o 35.000 muertos. Nosotros hablábamos de una cifra promedio de 25.000 muertos, pero con este dato, entonces pudo haber más de 30.000 muertos, Lógico, con este lógico. dato que das. Es que en un pueblo de esos, el núcleo familiar es grande. A veces supera los 5 o las 6 personas. Yo estoy más o menos una semana en un primer periodo, porque yo volví, yo estoy 3 meses deambulando por todas partes buscando la familia. Yo subí a lo que es el boquerón del río Lagunilla, ¿sí? La parte alta más alta de las montañas donde desembocaba el río Lagunilla. Y yo calculé en ese momento que de lado a lado, de montaña a montaña, que es la boca del cañón del Lagunilla, había más o menos unos 1.000 metros de ancho. Y la altura de la montaña al lado y lado era de unos 300 metros. Cuando yo llegué, vi que el roce de la avalancha, la huella que yo he dejado, estaba bordeando la altura de la montaña. O sea que la avalancha fue de unos 300 metros por 1.000 metros de anchura. Ese fue el tamaño de la avalancha. Otro buen dato, José Luis. En plata, en escrituras que hacían en la notaría, ¿Armero era una ciudad rica? Pues, ¿qué te dijera yo? En cuanto a escrituras, yo no recuerdo, se hacían por ahí unas 1.200 escrituras en esa época, que no era mucho. ¿Mensuales? Sí, no, al año. Al año, al año. Creo yo que eran más o menos 1.200 escrituras al año, que no era mucho, porque pues estaba Honda. Claro que yo tenía también Mariquita, ¿no? No había notarías No había mariquitas. notaría en Mariquita, sí. Creo que eran 1.200 escrituras, pues que eso hace 40 años, pues era un volumen normal, ¿no? En un pueblo de estos. ¿Armero era rico? Armero era rico. ¿Por qué era rico, José Luis? Voy a contarle por qué era rico. Voy a contarle una anécdota. Sí. Antes de la avalancha, pues a mí me tenía mucha confianza, mucha persona acaudalada de Armero, ¿no? Ganaderos y agricultores. Ganaderos como Julio Rebolledo, a mí me tenía mucho aprecio, ¿sí? Sí, cuando yo necesitaba un toro para Puerto Boyacá, José Luis necesita un toro, vaya, escoja uno y llévese el toro. Me regaló 5 toros, ¿sí? Con registro. Y hubo una época en que el gobierno decretó la parcelación de las fincas grandes. Entonces se decía que las fincas no podían tener más de 30 hectáreas.
Entonces todo el mundo se preocupó por esto, porque entonces todo el mundo empezó a parcelar sus fincas grandes, ¿sí? En lotes de 30 hectáreas, ¿sí? Entonces, en razón de esto, pues yo le hice una escrituración parcelando la hacienda a... Ay, me llama el arrocero, un arrocero allá rico. JJ. No, a uno de Manizales. Pineda, a Eduardo Pineda, ¿sí? Yo le hice la parcelación de la finca, ¿sí? Aquí está la escritura de su hacienda, aquí está ya todo parcelado. Entonces, me dijo él, entonces me dijo, hágame un favor, doctor, abre esa puerta que hay allí. Había como una especie de pieza, algo así, una habitación grande, ¿sí? Y saque lo que usted crea que yo le debo. Yo me asombré, pero me asombré más, no cuando me dijo, sino cuando abrí la puerta y vi la puerta como de un banco llena de anaqueles de billetes por todas partes. Y ¿sí? No era mafioso. Y no era mafioso, era agricultor, lleno de arrumes de fajos de billetes por todas partes. Yo le dije, no, yo no puedo hacer eso, mi trabajo vale 30.000 pesos. Deme los 30.000 y no más, ¿sí? Para que se dé cuenta usted de la riqueza de Armero. ¿Y cuánta plata podía tener en yo no sé, tenía una habitación grande, que le digo yo, más ancha que esta, llena de anaqueles, llena de billetes por todas partes, de bajos de billetes. Yo no puedo decirle cuánta plata tenía. Buena anécdota. Mucha gente rica, y a pesar de que Armero tenía todos los bancos, ¿no? Pero guardaba la plata en efectivo también. Yo quedé aterrado cuando vi todo ese banco privado, pues, ¿no? ¿Ah? Buena anécdota de Armero. De don Eduardo Pineda. José Luis Cortés, como presidente del Club Campestre, ¿qué anécdota recuerda especial? Bueno, pues yo creo que fue en el año más o menos 80, 81, 82 que estuve presidente. Yo construí allá lo que se llamaba como como una discoteca. ¿Sí? La taberna, ¿sí? Recuerdo que me fui hasta Duitama a comprar los muebles, ¿sí? ¿Ya? Y la única crítica que me hicieron con los muebles fue el doctor Perico Cárdenas, que me decía, hombre, José Luis, los muebles están muy bonitos, pero son despedidores. ¿Ya? Y te contaba pues que Armero era una ciudad tan cosmopolita y que atraía a tanta gente, ¿sí? Parientes de la gente de alta clase que había en Armero, alta clase de Bogotá, altos bogotanos que tenían finca, que tenían ganadería, que tenían cultivos. Entonces esto llamaba a mucha gente y pasaban allá sus vacaciones, ¿sí? Y en razón pues de tanta concurrencia de gente, Armero era muy parrandero. Entonces en el Club Campestre te comentaba yo que en una época de diciembre que yo estuve como presidente, contratamos orquesta para todos los días de la novena, desde el 16 de diciembre hasta el 31 de enero, todos los días hubo orquesta, ¿sí? Con el Loco Quintero, con los Melódicos, con los Ocho de Colombia. Los Ocho de Colombia, sí. Bueno. Nelson y sus estrellas. Exactamente, también, eso sí. Todas estas grandes orquestas, los estuvimos en Ibagué. ¿Sí? La fiesta quizá más importante del Club Campestre era la del 27 de diciembre, ¿no? Había una fecha de disfraz. La del disfraz, esa era la más importante. Sí. El 6 de enero también había otra gran fiesta, que era la de Reyes. Los desfiles, ¿sí? ¿Recuerda el negro, cómo llamaba el negro que se vestía de negra? No, el negro Guarnizo no. Uno negro. ¿Cómo se llamaba el negro hombre tan famoso allá? Se me escapa el nombre. Bueno, se hacían la muerte de ¿qué? ¿Cómo es esa famosa? De Joselito. De Joselito, y todo esto se hacía en desfiles, ¿no? Sí. El caso de Armero viste crecimiento paulatino,
cada vez más crecimiento, más Sí, escrituras. indudablemente, porque Armero era un pueblo rico. Armero era un pueblo rico, la gente era generosa, ¿sí? ¿Qué más te acuerdas de...? Tan rico era Armero que yo como notario de Armero me daba el lujo de irme para Europa casi todos los años. ¿Sí? Yo, por ejemplo, una vez me estuve en París un mes, ¿sí? Ya. Que eso a muy pocos se les ha dado. O sea, la notaría daba para... Sí, claro que yo Para recuerdo hacer muy bien viajes, que sí. el que me incitaba a esto era el negro Guarnizo Vázquez. Él me quería mucho. Claro, porque él era notario en Bogotá. Notario segundo en Bogotá. Y segundo en cada que Bogotá, había sí. un evento de un congreso de notariados, entonces él me llamaba y me decía, José Luis, alístese que hay un congreso para tal fecha, aliste los pasajes. Yo le dije, hermano, pero yo ahorita no tengo plata. Y me decía, no, gran pendejo, vaya, nómbreme a mí de guiador. Y me arriaba para allá me conectaba con todos los grandes de Bogotá, que era gente importantísima. Todos los notarios de Bogotá eran vacas sagradas, ¿sí? Todos, Ya, sí. ¿sí? Y el hombre más sencillo conmigo me llevaba al hotel a dormir con él, ¿sí? ¿Ah? Entonces yo me encontré con la hija de él y le recordé eso, le dije que yo tenía grata recordación del negro Guarnizo porque él había sido conmigo como un padre. Primero, ¿qué te puedes acordar? Pues realmente la arquitectura era muy pobre, ¿no? Allá el principal edificio era el hospital, el edificio de Pompilio Tafur, y para de contar. Por ejemplo, las escrituras Pero- que le hacían allá de grandes casas. Pero sí había buenas casas, mansiones, como la de Zárate, como la de Perico, como la de... Bueno, había casas muy buenas. Sí. Sí, había casas muy buenas. Del Café Ancla. Pues yo Poco asiduo. poco villarista era y Sí. poco tomador de trago. Sí, realmente yo no. Sí, El Café Hawái. el Café Hawái. Sí recuerdo el nombre, pero no recuerdo dónde estaba. Quedaba en toda la esquina del parque de los fundadores, frente al YEP, al almacén YEP. Ah, ya, sí. Ahí no iba, o sea, José Luis iba en Armero a qué sitios, qué sitio frecuentaba José Luis cuando salía de la notaría, o almorzaba dónde, decía, bueno, se iba para la casa. A la casita, derecho la para casa. la casita, sí. ¿De qué recuerdo yo? Ah, pues lo que sí llegó en esa época a ver los almacenes Jeff. Sí. ¿Cómo llamaba el señor este? Yepes. Sí, Yepes. Yepes, sí. Sí, muy querido señor. Y ese almacén se fue también en la avalancha, ¿no es cierto? Sí, se fue totalmente, Sí, todo, sí. todo. Ese fue uno de los aportes grandes que hizo el señor al auge de Armero, el almacén Jeff, que era un almacén como el éxito, como un almacén grande. Sí, o sea que, entonces esa fue una buena escritura, la del almacén Yep. Bueno, yo no recuerdo si me hizo No ya la recuerdo. escritura, pero sí. Sí, de todas maneras yo tenía con él conexiones. Claro, porque pues él le había comprado edificios, tenía que ir a registrarla allá en la notaría. ¿Cuál es como los hombres más ricos? De don Pompilio Tabor una anécdota. Sí, es Don bueno. Pompilio Tabor pues tenía mucha fama de muy tacaño. rico, pero mucha fama de tacaño. Muy tacaño. Y una sí. vez una señora allá a su almacén de la esquina, enfrente del Jeff, que quedaba el almacén en toda la esquina, y ella le había prometido a la señora que le regalaba una maquinita. Entonces la señora llegó ahí entusiasmada a reclamarle la maquinita de coser, que ella quería, y le bajó una máquina de moler de las que vendía ella y se le entregó. Era de moler arepas. ¿Ah? Sí. Esa fue verdad, esa anécdota. Esa fue verdad. Sí, y otra anécdota era que yo recuerdo que una vez estaba yo tomando con él, nos invitaban a tomar tinto. Sí, ahí en la esquina, frente al almacén de la había un café ahí también, pero tal vez antes del Jeff, ¿sí? Sí. Y le invitaron al café, y entonces él le servían el café con cubitos de azúcar. Entonces él cogía y se guardaba los cubitos de azúcar y le decía, es que estos cubitos son panita. Se lo echaba aquí al bolsillo. Y era uno de los hombres más ricos. Riquísimo. Era uno de los hombres más ricos de Armero y más tacaños. Don De Pompilio. Armero, Pompilio Tafur. ¿De qué otros hombres ricos se acuerda José Luis? ¿Qué otro nombre de Martínez, de cómo llamaba? Ángel. Ángel Martínez. Ángel Custodio Ángel Martínez Custodio Martínez. Cáceres. Otra anécdota de él, me decía él que ahí estaba en los llanos y, ¿no? Por allá comprando un ganado y no sé qué, y que ha llegado a los llanos, pero que no, que
que los llanos, que él no compraba finca en los llanos, porque en los llanos, en verano no había agua para echarle a la olleta, y en invierno no había dónde ponerla. Una anécdota muy buena de Diego. De Ángel, sí, Ángel era... Ángel Custodio Martínez. Ángel Custodio Martínez, un viejo rico, muy sencillo, buena onda, hizo su Buen plata. ganadero, buen caballista. Buen caballista, hizo su plata sanamente, hizo mucha plata. Sí. ¿Qué alcanzó usted a percibir de mafia en esa época en Armero, José Luis? No, ni asomo. No, Ni asomo de mafia. Nunca. pero Pablo Escobar alcanzó a llegar en esa época a Armero. No, nunca supe. Nunca supe Él de la llegaba presencia de él. pues, a mirar también ganado, a mirar semen, Pues tal vez no. sí, Tal vez en la Hacienda del Puente, ¿no? Que era Hacienda El Puente, en Calibrí. pero nunca donde- yo pero- supe de la presencia de él ahí en Armero. Ni Sí. supe de mafiosos, ni nada. Sí, mafiosos adentro no. Era no, pueblo no. sano, Armero era un pueblo sano. Sí, no, Armero era un pueblo sano. Ni se veía de asesinatos, ni de matanzas, ni nada de esto. Era un pueblo sano. Sano. ¿Qué más es lo que recuerda usted de Armero, por ejemplo, con felicidad, por ejemplo? ¿Qué recuerda más así que le... Con felicidad. Con Con felicidad toda la estancia que estuve en Armero. Y con tristeza su final. Yegua Trotona trotona galopera. Mora pataconeada. Que había sido arreglada por Banano en Anzoátegui. La yegua le ha partido los dos brazos. Me acuerdo mucho que me había dicho que la yegua me partió los dos brazos. ¿Sí? Era una yegua extraordinaria. Eso andaba con este dedo, andaba en la rienda, andaba para adelante y con este dedo andaba para atrás 3, 4, 5 cuadras, lo que quisiera. Con un dedo la manejaba una rienda. Y como ya andaba de feria en feria, tomando aguardiente con leche, que era el aguardiente que le enseñaron a uno a tomar en el Líbano, Tolima, ¿sí? Entonces fui a una feria de Puerto Boyacá, llegué yo de Ibagué, y llegué como a las 9 de la mañana, llegué tardecita, y hay un tipo que me estaba esperando allá y se puso furioso conmigo, ¿sí? Ahí en la notaría y me desafió. Yo le dije, pues caminen, nos damos en la jeta. Y nos vimos para el café. ¿Cuál es el café que queda ahí? El Ancla. El Ancla, sí. Sí, la 11. Y nos vimos para el café y allá nos enfrentamos. Y yo de primera le di un puño y lo mandé de nalgas allá contra la acera. Y el tipo, vea, me mordió este dedo. Ese es el recuerdo. ¿Y quién Me era mordió ese este tipo? dedo, ¿sí? Lo boté allá de jeta. Sí. Entonces se levantó y me dijo, doctor, no más, dejemos así. ¿Y por qué ese tipo tan agresivo? ¿Por qué le... Porque yo llegué tarde. ¿No? Llegó tarde a la notaría y lo estaba esperando. Sí, él me estaba esperando, sí. Chistosa Entonces me anécdota. desafió a la pelea y yo dije, bajémonos, vamos a... ¿sí? Ve, tan chistoso. Pues que yo José recuerde Luis que- Cortés, una anécdota de la notaría. Imagínese que en la notaría, pues, la gente llegaba a denunciar los nacimientos. Yo estaba aquí metido en mi habitación del despacho y los empleados estaban afuera. Entonces, allá en la última, en el último escritorio, allá recibían los denuncios. Y un buen día, bueno, don Rosendo Torres tenía enreditos, ¿no? Él tenía sus enreditos y después fue que supe yo que había ido un tipo y había denunciado a un chino como hijo de él. Y resulta que la muchacha, un día estaba yo precisamente el día del Palacio de Justicia. Yo estaba poniendo un balcón porque yo soy discípulo del doctor Reyes, ¿sí? Reyes de Chandía. De Chandía, entonces yo voy a poner un balcón ¿sí? de pésame. Y entré allá al Telecom de esa época y salió una vieja a insultarme. Eso me dice, que usted, notario, que usted le recibió el denuncio a ese tipo y ese tipo no es el papá de mi hijo, el papá de mi hijo es Rosendo Torres. Y usted, claro, como es amigo de Rosendo Torres, le recibió el registro y no sé qué. Y eso me llenó ese día. ¿Sí? Yo casi me quito la correa y le doy una pela, oye. Sí. Qué cosa tan arte, tan desagradable. Entonces la vida dice, y yo pues lejos de... ¿sí? Claro.